Bien, de vuelta de nuevo, ahora con la segunda parte de lo que habíamos explicado. Ahora vamos a tomar los vectores y hacer su representación analítica. Vamos a estudiar qué se trata de eso de componentes de un vector, cómo las componentes se trabajan, cómo las componentes se pueden operar de una manera más fácil que hacerlo gráficamente como lo vimos en la primera sección. Y entonces vamos a ver cómo esas componentes pueden representarse en los ejes de coordenadas, es decir, cómo se representan con respecto al eje cartesiano o al eje polar, sistema polar, y cómo operamos entonces con ellos en esa forma. ¿Ok? Y vamos a ver un concepto interesante ahí que se llama los vectores unitarios. Bien, iniciamos ahora una descripción especial que te va a interesar mucho porque es muy útil para trabajar vectores y es una combinación de la representación gráfica que acabamos de estudiar con lo que va a ser la representación analítica. Entonces, vamos a trabajar la representación analítica de vectores. ¿Eso qué significa? Significa que nuestros vectores ahora van a tener una representación matemática algebraica que nos va a permitir entonces operar con ellos como cualquier otra ecuación. Entonces partimos del caso que habíamos explicado hace un momento. Vamos a suponer que tenemos el vector A, ¿verdad? Vector A. Vamos a dibujar el vector A en este caso así. Vamos a ponerle aquí el vector A, ¿verdad? Y nosotros ya hemos operado operaciones de suma y resta con vectores en forma gráfica, o sea, poniendo los vectores explícitos, representación del vector con una flecha, con magnitud, sentido y dirección. Ahora vamos a hacer un par de cosas muy interesantes. Supongamos, bueno, más que suponer, la realidad es que el vector A, recuerda que tiene magnitud, ¿verdad? Tiene magnitud y tiene dirección. Y la dirección está dada en una forma que no es una cantidad física, es un ángulo. El ángulo, ojo, no es una cantidad física, como es por ejemplo la distancia. La magnitud debe ser una cantidad física. Esta sí es una cantidad física. Y por cantidad significa que tiene una representación numérica. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un vector A, que puede ser una velocidad. Vamos a suponer que tengo una velocidad. Esta velocidad está en, como hemos puesto siempre, nuestro famoso ejemplo, 20 metros por segundo a 37 grados. Lo que significa, pues, 37 grados al norte del este, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esto no es una cantidad física, el ángulo, pero esto sí. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, ahora yo voy a viajar a 3 veces esa velocidad. Y yo puedo multiplicar fácilmente el número 3 por 20 y eso se convierte en 60 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, esto es una cantidad que se puede multiplicar. También se puede dividir. Voy a viajar a la mitad de 20 metros por segundo. Entonces, el resultado es 10 metros por segundo. Eso no es algo que yo pueda hacer con el ángulo porque yo no puedo dividir el ángulo, porque la dirección está en una dirección determinada. Y en la forma en que está orientada también. No puedo decir menos 37 multiplicarlo por el número negativo, porque esa es otra situación que se puede hacer aquí. Aquí se puede multiplicar por el número, por ejemplo, 1/3, ¿verdad? Y entonces aquí yo tengo menos 20 tercios, ¿ya? Que sería más o menos, ¿qué? 6.66666 metros por segundo, ¿verdad? O sea, el número negativo mira lo que está haciendo. En el caso del 3, hace la magnitud
más grande. En el caso de un medio, hace la magnitud más pequeña. Entonces, ese factor, que es el 3, el 1 medio, el 1 tercio, es como un número que yo estoy multiplicando a la magnitud. Eso también lo puedo aplicar al vector. Es decir, yo puedo ahora decir, bueno, ahora tengo un nuevo vector que se va a llamar B mayúscula. Y este B mayúscula se va a llamar, vamos a suponer C, ¿verdad? C multiplicado por mi B. Entonces C va a ser ese factor, como el 3 o el 1 medio o menos 1 tercio, que se multiplica la velocidad. Pero ves que la única parte afectada es la magnitud. Eso solamente afecta la magnitud. Lo hace más grande o lo hace más pequeño. Es decir, es un factor de escala. O sea, esto es un factor de escala. Y por lo tanto, ese número que multiplicamos por el vector le tenemos un nombre muy especial. Se le llama escalar. O sea, C es un escalar. Precisamente por eso, porque hace que el vector original, el B chiquito, pueda ser más grande o pueda ser más chico. Y lo único que afecta es la magnitud. Y es un número que solo afecta la magnitud, que es la cantidad física. ¿Ves? Entonces, le llamamos un escalar. Entonces, todo vector, por ejemplo, puedo construir un vector D, aquí, ¿ya? Un vector D puede ser el resultado de un número, por ejemplo, 3.5, un número real, multiplicado por el vector V. Y ese es un nuevo vector velocidad. ¿Mira? Entonces, ves que todo vector puede ser agrandado sin necesidad de tener agrandadas las papitas o la soda, puede ser agrandado o puede ser empequeñecido, ¿sí? Como lo haría una imagen. Toma una imagen y los empequeñeces con una lupa, o al contrario, lo hace más grande con una lupa. ¿Ves? Es un factor de escala. Entonces esto se convierte en un escalar. Ese número es un escalar. Y como ves, ese escalar pues es un número. Ahora bien, es muy posible, vamos a ver que existen ciertos vectores que no tienen unidades. Esos vectores que no tienen unidades, entonces pueden ser multiplicados por un escalar que sí tiene dimensiones de cantidad física. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ahora tenemos este factor. Está entonces todo vector. Por ejemplo, si nosotros teníamos que el vector velocidad era este, ¿verdad? Este era nuestro vector velocidad. Entonces el vector D va a ser 3.5 veces este. Entonces 1, 2, 3 y medio. O sea que viene hasta acá. Este entonces nuestro vector D. ¿Ves? Y eso es lo que hace este factor de escala. Lo hace más pequeño. Si yo tengo otro vector, por ejemplo, vamos a llamarlo E. Este vector es 0.5 V. Entonces, ese vector, que ahora lo voy a dibujar en rojo, ya no es el largo de B, sino que es la mitad. O sea, este vector E es esto. Es apenas hasta aquí. Y ese es el vector E. Es la mitad del vector V, en la misma dirección. Si este valor hubiera sido menos 5, entonces yo tendría que multiplicarlo. ¿Cómo? ¿Qué hace el número, el signo negativo? Recuerda lo que hicimos la pasada. El número negativo, como en este caso que está aquí, lo que va a hacer es que lo va a dirigir al revés. Entonces supongamos que tenemos ahora un vector f. Vamos a ponerlo aquí. F es igual a menos 1. Bueno, ya no tengo, en realidad el 1 no se escribe. Voy a ponerlo por ahí por explícito, pero bueno, no necesita escribirse porque es implícito. Que resulta que ese vector v, voy a escribirlo en verde, ahora es así. El vector f es de esta forma. ¿Ves? Entonces ya hemos visto el vector negativo, es simplemente, es como si multiplicáramos menos 1 por el vector. Entonces lo que hace el negativo, el signo negativo, es que le cambia
el sentido, pero sigue siendo a lo largo de la misma dirección. Entonces, hemos visto el caso de el primer paso para hacer una representación algebraica es que el vector se pueda multiplicar por un número, que puede ser un número fijo, una constante, o puede ser un número variable. Entonces, ahora vamos a pasar a qué podemos hacer con esta representación algebraica, cómo podemos hacer las operaciones, pero lo principal, qué podemos hacer con el mismo vector, con esto. ¿Ok? Entonces, pongamos atención, que viene el siguiente paso. Vimos cómo un vector puede estar representado algebraicamente utilizando un escalar. Seguimos entonces con la representación. ¿Cuál habíamos pensado? La representación analítica, ¿verdad? No olvidemos eso. La representación analítica de vectores. Y ahora viene un paso muy importante. Bien. Recuerda que nosotros podemos sumar dos vectores, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un vector A y un vector B. Y los quiero sumar para obtener el vector C. Bien. Puedo tener esos vectores, por ejemplo, A puede ser un vector así. Este es A. Y el vector B puede ser un vector así, ¿verdad? Y entonces, al sumar A más B, ¿qué hago? Pongo el vector A primero, con la misma longitud. Y pongo el vector A continuación de B, el vector B a continuación de A, perdón. Ahí más o menos. Ese es el vector B. Y el vector A más B es este. O sea, este es el vector C. Ahora, ¿verdad? Eso lo hemos visto ya. Ahora, ¿qué sucede? Vemos que el vector C es el resultado de una suma de dos vectores. Vamos a dibujar el vector C acá de nuevo. Bien, ese es el vector C. Que resulta que ese vector C puedo obtenerlo dibujando o sumando otros dos vectores. Vamos a suponer que yo sumo este vector D y lo sumo a un vector E. Aquí color gris. Eso suma B, o sea, nuevamente tengo esta operación que B, exacto, más E también es C, así como era A y B. Y así. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo, por ejemplo, que forma estos vectores puede ser cualquiera. La longitud de A, la longitud del primer vector puede ser cualquier longitud, cualquier magnitud. El E también, tienen que ser del mismo tipo, obviamente, pero pueden ser de cualquier. O sea, yo puedo sumar infinitos pares de vectores, créemelo o no, infinito par de vectores y todos me van a sumar C. Solo tengo que ponerlos en la forma adecuada, de manera que después del primer vector, el segundo vector va de la terminal del primer vector a donde está la punta, o sea, la puerta terminal de C. Y eso es todo lo que necesito. Obviamente que puedo sumar muchos más vectores si yo quiero, pero yo puedo sumar estos dos vectores como quiera que sean, pero si todos me dan C, entonces eso significa lo siguiente. Y aquí vamos a poner como una especie de postulado matemático. Cualquier vector puede ser representado por la suma arbitraria, es decir, no importa qué diferencia de magnitudes o ángulos tengan, y no necesariamente tienen que ser dos vectores nada más, puede ser más. Yo puedo hacer tres vectores
uno detrás del otro, y eso me suman C. Suma arbitraria de al menos otros dos vectores distintos. Distintos incluso de C. Por ejemplo, yo puedo sumar, como le decía hace un momento. Este es mi vector C, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Este es mi vector C. C puede ser, por ejemplo, un vector A aquí. Después puedo poner un vector C aquí, o sea, B. Y puede haber un vector D aquí. Un vector D. Y entonces puedo decir que C es A más B más D. O sea, puedo tener más de dos vectores, no tiene que ser dos nada más, puede ser más de dos, no importa. Con tal de que sigan las condiciones de que el primero, de donde empieza el inicio del primero, a la unión del último, puestos uno en secuencia con sus respectivas magnitudes y respectivas direcciones, puedo obtener eso. Pero por lo menos lo importante aquí es decir al menos otros dos vectores que son totalmente distintos. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos vectores ni siquiera tienen que ser un D y un E, pueden ser un múltiplo de otro vector. Es decir, yo puedo poner aquí, por ejemplo, que D puede ser un número A multiplicado por un vector, qué sé yo, G. Y E puede ser un vector B, un número con un número escalar, recuerda, el escalar, multiplicado por un vector F. ¿Ves? O sea, eso también puede existir, todo esto. Entonces C puede ser la suma de estos dos vectores. Y todos esos vectores que yo combino, ya sea directamente o a través de un escalar, pueden tener direcciones arbitrarias. Pero ese no es el punto. El punto es que a mí me interesa un solo par de vectores. Un solo par de vectores que tiene una característica muy especial. ¿Y cuál es esa? Bueno, si yo dibujo aquí el eje tengo el vector, vamos a poner el vector C de nuevo, que es nuestro vector famoso. Así. Y siguiendo la orientación, o sea, yo agarro el vector C y lo pongo ahora con relación, mira tú, con relación al eje cartesiano, por ejemplo. X y Y. Y yo puedo encontrar dos vectores que, siendo perpendiculares con respecto a cada uno, o sea, con respecto al otro, sumen y el resultado sea el vector C. Ese es el punto. Esa es la parte fantástica. Que de todo ese par de vectores que nosotros podemos encontrar infinitos, va a haber al menos un par que cumple con esta condición. Que si C es igual a A más B, o A más otro, este sería A, el A que teníamos al principio, y hay uno más aquí, este lo vamos a llamar A, B, C, D, E, F, G, qué sé yo, ya se nos acabaron las letras principales, vamos a llamarlo S, ¿ya? Empecemos con la otra parte del alfabeto. Y existe esta condición de que el ángulo que ellos forman entre ellos, o sea, en la dirección de ellos dos, esta es la dirección de S y esta es la dirección de A, y forman 90 grados, eso es un par muy particular. Este par tiene un nombre especial. Se dice entonces que A y S
son, y mira la palabra, componentes, y más correctamente se dice componentes ortogonales de ¿cuál vector? De C. Y eso es lo nuevo que tenemos aquí. Esto. A y S son componentes ortogonales del vector C. O sea, ellos son vectores a su vez, por supuesto, pero son componentes, se componen a través de un ángulo recto al vector C. ¿Ves lo que estamos haciendo? Eso quiere decir que yo puedo siempre tener dos vectores perpendiculares uno respecto a otro. De hecho, recuerda, A puede ser un escalar multiplicado por otro vector. Es decir, A, por ejemplo, vamos a escribirlo aquí, A puede ser perfectamente un escalar, por ejemplo, el número M multiplicado por otro vector. Vamos a poner un vector minúscula, así. Y el vector S es un escalar N multiplicado por un vector S minúscula. O sea, que también pueden ser escalares. Estos dos vectores pueden tener composición de escalar A y S. ¿Ya? ¿Entendemos clarito esa parte? Entonces, ahora vamos a ver este asunto de las componentes. Ahora sí, vamos a empezar representando el vector. Vamos a poner un vector C, D o A en un eje cartesiano. Y poniéndolo en el eje cartesiano, vamos entonces a desarrollar esta cosa de componentes. Vamos a utilizar las coordenadas polares porque hacen muy importantes. Y también vamos a referirnos en un momento a los números complejos, ¿ok? Por lo que representan. Pero ahí está. A esto queríamos llegar. Esta suma A plus S, o sea, A más S, es una expresión algebraica. Bien, 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 bien. Ya estamos más calientes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la parte final de la representación analítica. La representación, vamos a escribir aquí, analítica de vectores. Ok. Ahora sí vamos al punto que estábamos buscando llegar. Pero lo estamos haciendo con mucha calma para que lo aprendas bien, de una manera sólida, de manera que puedas utilizarlo en todos los casos en que haya que trabajar con vectores. Entonces, empezamos con nuestro vector A, nuevamente. Nuestro vector A lo vamos a poner inclinado. Pero ahora lo vamos a ayudarnos con el eje cartesiano. Aquí tenemos el eje cartesiano, X y Y. ¿Qué pasa con el vector A en el eje cartesiano? Hemos dicho que podemos encontrar este vector en función de la suma de dos vectores. ¿Ves? Podemos encontrarlo en función de la suma de dos vectores. Entonces, hemos dicho ya que hay un par de vectores muy especiales que son los componentes. Entonces vamos a escribir las dos componentes. Una está a lo largo del eje X, perpendicular al eje Y, y el otro está aquí. Son dos vectores que tienen 90 grados entre sí en las direcciones y que forman el vector A. Pero entonces mira varias cosas que hay aquí. Una de ellas es que aquí hay un ángulo. Y aquí hacemos uso de las coordenadas polares. Vamos a llamarlo alfa, porque vector A, la letra alfa. Bien. Estas componentes, una está a lo largo de X y la otra está a lo largo de Y. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a llamarlas para que sepamos, para la persona que va a leer esto, sepa que se trata de las componentes del vector A, las componentes ortogonales
a lo largo del eje X y paralelo al eje Y del vector A. Entonces, ¿cómo vamos a llamarlo? Simplemente el vector A en X. Y al otro lo vamos a llamar el vector A en Y. Sigue con la notación de la flecha que se le pone. Bien, eso es muy importante. Vemos la magnitud. Vamos a ver la magnitud de AX y de AY que son. ¿Qué significa esta magnitud? Bueno, vamos a llamarlo AX, pero no le ponemos la barrita, la flecha, porque es una magnitud solamente. Igual hacemos con AY. Esta va a ser la magnitud de AY, o sea, solamente la longitud, la magnitud de ese vector. Pero fíjate bien una cosa, que el vector A también tiene su magnitud, eso no lo pierde. Y que lo llamamos A sin el símbolo de la flecha. Entonces aquí vemos una cosa que vamos a poner aquí a la derecha. Tenemos ahora un triángulo, ¿verdad? Tenemos ahora un triángulo, voy a representarlo acá de nuevo. En el mismo X y Y, quitando las flechas, pues simplemente tenemos un triángulo. Y ese triángulo tiene estos lados. Tiene el lado A, tiene el lado B, digo el lado en X, y tiene el lado en Y. Y este lado es precisamente acá, está paralelo al eje Y y tiene la misma longitud allá. Pero son lados. Y esto es un ángulo. Esto es A. Y esto es AX. Y esto es AY. ¿Qué recordamos de esto? Bien, recordamos algo, las coordenadas polares. ¿Recuerdas cómo convertíamos coordenadas polares en coordenadas rectangulares? Pues bien, así mismo lo hacemos. Utilizando el triángulo rectángulo que tenemos aquí, vemos que AY, la magnitud AY sobre A, es precisamente el seno del ángulo alfa. Y la magnitud AX sobre A es el coseno del alfa. O sea, ¿qué quiere decir? Que AX es igual a A coseno de alfa y AY es igual a A seno de alfa. ¿Ves? Esas son las magnitudes y las direcciones. Bueno, la dirección de AX es en la X y la dirección de AY es en las Y. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bien, aquí viene un truco. Bueno, no es truco, es una realidad. ¿Cuál es el número? O vamos a ponerlo así. ¿Qué número multiplicado por otro me da el mismo número? El mismo número X. Eso parece trivial, ¿verdad? Pero el número ese es el número que estamos buscando es el 1. ¿Cierto? Parece trivial, parece tonto, pero bueno, vamos a ver, en matemática realmente no hay nada tonto, todas las cosas tienen una explicación. Entonces, recordemos que la magnitud de los vectores generalmente tienen unidades, es decir, representan cantidades físicas. Pero ¿será posible que yo pueda utilizar un escalar que no tenga cantidades físicas y que no importa, siempre lo puedo multiplicar por otro escalar, o sea, otra cantidad, otra magnitud que sí tiene cantidad física? ¿Y qué tal si yo concibo un vector que tiene dirección y sentido, pero que no tiene unidades, no tiene cantidad física asociada? Un vector, vamos a poner aquí, con dirección, pero la magnitud no es una cantidad física de hecho, pero sí es un escalar.
¿Y por qué podemos hacer eso? Porque escalar puede multiplicar la magnitud de un vector. Entonces yo puedo crear un vector que solamente representa dirección, pero que cuando se multiplica por un escalar, no cambia el escalar o no cambia la cantidad física, o sea, lo multiplico por una magnitud, ¿verdad? Y no la cambia. Bueno, hay una cosa que se llama así. Ese es un vector muy especial. ¿Cuál es ese? Bueno, si yo tengo el vector A, que yo sé que esto tiene cantidad física, bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Tomar la cantidad física sea la unidad que sea, y entonces multiplicarla por un vector sin magnitud, o sea, sin magnitud física, pero sí tiene magnitud. O sea, vamos a poner aquí a hacer una corrección. Con magnitud, pero que no es física. No, perdón con la... Esta cosa borra si todo muy raro. Bien. Con magnitud, pero no es física. No física. ¿Cómo es eso? Me da una dirección, el vector con dirección, pero con magnitud, pero que esa magnitud no es física. Y que no altera la cantidad física. Entonces solamente puede tener una sola magnitud. Esta magnitud tiene que ser igual a 1. Porque multiplicado entonces por la cantidad física que corresponde, o sea, esta cantidad de física corresponde, la única manera que yo puedo hacer eso es que sea el 1. Y la dirección es igual a la dirección de A. Esa es otra. Es una condición bien extraña, pero es posible. Tener un vector que solo tenga dirección y que solo afecte, o sea, necesite una magnitud física para entonces convertirse en un vector físico. Ese vector tiene un nombre. Ese vector se le llama vector unitario. ¿Ves? Entonces, viene la cantidad física que le vamos a llamar A, o sea, la magnitud A, que sí tiene unidades. El vector unitario vamos a usar un símbolo, vamos a usarle la letra U. Pero a esta letra U no se le puede poner una flechita. ¿Por qué razón? Porque su magnitud no es una cantidad física. ¿Ves? Ese es el detalle. Su magnitud no es una cantidad física. Entonces lo que hacemos es esto. Sí tiene dirección y su magnitud es 1. Y por lo tanto no altera la cantidad física de cualquier cantidad física que se le asocie. Entonces le ponemos este símbolo. Vamos a subrayarlo aquí en fuerte. U con como una especie de caseta, como un techito de casa. Hay gente que le llama eso gorro, no sé, pero bueno, un poquito fantástico, ¿no? Fue cómico, gorro, pero bueno, tú lo oyes así en las explicaciones que el vector U gorro, o el X gorro, o el Y gorro, etcétera. Y así hay. Si uno lo pone en X, entonces lo puede llamar X gorro. Si uno lo pone en Y, lo puede llamar Y gorro. Z gorro, no hay problema. Solo que se ha ventilado la costumbre de llamarlos de otra forma. Al que está en la dirección X, se le ha llamado por costumbre, y lo vamos a usar así, se le llama Y. Al que está en la dirección Y, se le llama J. Y el que está en la dirección Z, que pocas veces lo vamos a usar, pero para que tengas conocimiento de ello, se le llama
K. Y a todo se le pone el gorrito. ¿Ves? A todo se le pone el gorrito. Entonces, ¿qué sucede? Que AX, por ejemplo, el vector AX, es la cantidad AX multiplicada por I. Vamos a ponerlo aquí así. ¿Ves? La cantidad AY que tenemos allá arriba, esa va a ser igual a ¿qué? A AY por J. No estamos trabajando con Z, pero para que tenga pues la idea va a ser similar. Sería AZ multiplicado por K. Y esto son ahora mis componentes. Mira cómo quedaron ahora las componentes del vector A en el eje cartesiano, o sea, usando referencias de un eje ortogonal. El eje ortogonal no tiene que estar horizontal y vertical, por cierto, pero tienen que ser ortogonales las dos referencias. Los dos vectores que suman a A tienen que ser ortogonales. Bien, ahora vamos a pasar a escribir y trabajar ya finalmente cómo trabajamos los vectores utilizando esta representación, que es la representación de componentes, pero ahora en términos de vectores unitarios. Bien, siguiendo, acabamos de ver en nuestra representación analítica, vamos a escribir aquí para no perder de qué estamos hablando, analítica y operaciones. Y vamos a ver algunas operaciones. Entonces, ¿qué hemos tenido como resultado? Que vamos a usar nuestro eje de referencia, el eje Y, el eje X, y tenemos nuestro famosísimo vector A. Y el vector A tiene una componente AX y una componente AY. Vamos a escribir aquí AX, AY. ¿Con qué condiciones? Bueno, que AY, AX, vector es igual a la magnitud AX multiplicado por I, y el vector AY componente es igual a la magnitud AY multiplicada por J. De manera tal que ahora ya podemos escribir A, vector A es igual a la suma de sus componentes, que es igual entonces a ¿qué? A AX y más AY J. ¿Ves? Hemos pasado de una representación gráfica a una representación completamente analítica, en donde tenemos el ángulo alfa, en donde AX es igual a la magnitud de A, que es todo esto, por en la X el coseno de alfa, y a Y es igual a seno de alfa. De manera que podemos escribir que A es igual a ¿qué? Bueno, a coseno de alfa por I más A seno de alfa por J. Hemos pasado a una representación gráfica que está a la izquierda. Hemos definido las componentes como vectores muy especiales que tienen que ser ortogonales entre sí y que se suman, y obtenemos entonces el vector A utilizando componentes, y que esas componentes se escriben en términos de unos vectores unitarios. ¿Ves? Esa es nuestra representación analítica.
¿Por qué analítica? Analítica significa que está en forma algebraica. Y eso significa entonces ahora que yo puedo hacer sumas. ¿Ves? Yo puedo hacer sumas. Por ejemplo, yo tengo el vector B ahora. El vector B va a tener una forma igual. Va a ser igual a B coseno de beta, porque va a tener su propio ángulo, más B seno de beta. ¿Ves? Entonces yo quiero sumar dos vectores. Bien, yo quiero sumar el vector A más B. Pues, ¿qué tengo que hacer? Antes lo sumaba gráficamente, ¿verdad? Y obtenía veniendo la A, poniendo el B, etcétera, y lo podía construir gráficamente, encontrar el ángulo de cada uno, dibujarlo, hacer el primero el vector, luego el vector a continuación, unir el inicio del vector A con el término del vector B, y ese era mi vector C. Pero ahora, ¿qué tengo? Ahora C vale esto. Vamos a poner los vectores explícitamente, sus componentes, va a ser A coseno de alfa y más A seno de alfa J más B coseno de beta y más B seno de beta J. Y aquí vemos una cosa importante. El vector, este factor que está aquí, A coseno de alfa, es un coeficiente de I, el vector unitario en la dirección X. Y B coseno de beta es también un coeficiente del vector I. Entonces yo puedo ahora hacer una asociación y agrupar y factorar los términos que multiplican un mismo vector. Entonces esto se convierte en paréntesis A coseno de alfa más B coseno de beta multiplicado por I. E igual entonces puedo hacer con el otro caso, porque entonces tengo A seno de alfa y B seno de beta, los dos multiplican J, y puedo nuevamente hacer lo mismo. Vamos a borrar aquí, además que parece cuando borra esta pantalla como que salta toda la pantalla, pero bueno, bien, ahí está. Entonces queda A seno de alfa más B seno de beta por todo ello por J. Y esa es la suma de los vectores. Es un vector nuevo cuya componente en C, o sea, aquí ahora puedo decir esto. Esto que está aquí es CX y esto que está aquí es CY. Son las nuevas componentes del resultante del vector A más B. ¿Ves? Entonces CX es igual a coseno de alfa más B coseno de beta y CY es A seno de alfa más B seno de beta. Y mi vector C entonces luce así. Cx y más Cy J. Y he efectuado una suma de dos vectores sin hacer los dibujos, sino he usado una expresión algebraica que representa cada vector. Y el resultado es otra expresión algebraica. Y yo debo seguir las reglas de las operaciones algebraicas para hacer este resultado de esta forma. De manera tal que, por ejemplo, si el vector B tiene una componente que está en la menos X, ese será negativo. Si tiene una componente en las Y menos Y, entonces ese componente será negativo y tendrá un menos y un menos adelante. Y yo tengo que operar con ese más y ese menos siguiendo la regla de álgebra, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí finalmente la representación analítica de los vectores y cómo entonces podemos sumar vectores y restar vectores sin hacer la gráfica, sin hacer la representación gráfica. Esto es utilísimo, esto es importante.
al sumar más de dos vectores. ¿Por qué razón? Porque ahora cada vector en la suma se comporta, se desglosa en sus componentes con sus números unitarios, vector I y J, y se ponen todos los vectores. Es más, tú puedes hacerlo así, puedes ponerlos en columnas, A, B, C, D, y ver las columnas de las I, las columnas de las J, todas en orden, y entonces sumas rápidamente las columnas para correspondiente a la I de forma algebraica, sumas algebraicamente las correspondientes a la columna de J, y ahí tienes el vector resultante. Es en cuestión de minutos has resuelto tu problema. ¿Qué te parece? ¿Mm? Entonces, yo creo que con esto hemos cubierto una parte importante de vectores, porque esto es lo que vamos a utilizar como herramienta para estudiar los vectores de velocidad, de aceleración, de posición, de fuerza y todas las otras cantidades vectoriales que vienen en nuestras lecciones de física. Así que estamos preparados. Esto realmente, fíjate, para resumir, nosotros empezamos desde el caso de la representación del vector de manera gráfica, luego la representación analítica y luego las operaciones de suma y resta que se pueden hacer con vectores cuando están de forma analítica, es decir, una forma algebraica. Además de eso, vimos el origen, o sea, primero el famoso paralelogramo de velocidades, el paralelogramo de fuerzas, luego cómo las coordenadas polares entran y nos permiten así la transformación de las coordenadas cartesianas en coordenadas polares, que son muy importantes para esto precisamente. Aquí lo ves, la representación polar a través del seno y el coseno. Y entonces vino la parte de los números complejos, de cómo es que gráficamente y también analíticamente se suman los vectores, porque ahí claramente en el número complejo vemos cómo se suma. La parte real solamente se suma, que serían las X, y la parte compleja, que son las Y, se suman entre ellas. No se mezclan las X con las Y como lo ves aquí. Entonces, hemos completado. Ahora nos falta hacer una serie de ejercicios de práctica, eh, para que tengamos un poquito pues de manejo de habilidades y explotar estas habilidades antes de entonces continuar con nuestro problema de física, que es el movimiento en dos dimensiones que requerimos estas herramientas, el vector. Muy bien, preparados y seguimos.